Bueno, vamos a empezar a ver la clase número 1. Es más que todo manejar los condicionales sí. Y bueno, aquí ya empezamos a desarrollar los puntos que nos piden en el taller. Bueno, la función para ver si el número es neutro, positivo o negativo, buscamos la función sí. Después hacemos la prueba lógica. Decimos, si este número es menor que 0, entonces en valor de que sea verdadero, le decimos que nos coloque el valor negativo, y si es falso, quiere decir, le metemos una función condicional adicional. Entonces le colocamos otra vez sí, entre paréntesis, la condición, este valor es mayor que 0, separamos por punto y coma, le decimos si es mayor que 0, quiere decir que es un número positivo, y en caso de que no, quiere decir que es un número neutro. Siempre es importante colocarle entre comillas el texto. Y cerramos los paréntesis y verificamos. Después arrastramos la función y ya. Después dicen, haga una función que determine cuál es el mayor de los dos números. Colocamos la función sí. Hacemos la prueba lógica y decimos que sí. El número A es mayor que el número B. En caso de que sea positivo, le colocamos mayor, y en caso de que sea falso, le ponemos otro condicional donde vemos que sí, entre paréntesis, el número A es menor que el número B, nos diga que es menor, siempre entre comillas el texto, punto y coma, y en caso de que no se cumpla, quiere decir que son iguales. Y le damos a aceptar. Y después corremos la fórmula. Pasamos al siguiente punto, donde determinamos los días de la semana. Entonces empezamos con el primer condicional. Decimos que si el número es igual a 1, que nos diga que es un lunes. En caso de que no, metemos otro condicional. Si abrimos paréntesis, le decimos el número es igual a 2, punto y coma para separar las fracciones, decimos que es martes, y si no, metemos otro condicional. Y repetimos este paso para todos los días, todos los números y días de la semana. Recordemos que es siempre importante poner entre comillas el texto, o no nos va a dar una función, un valor de error. Decimos que si el número es igual a 4, diga que es jueves, separamos con punto y coma siempre cada excepción. En caso de que no metemos otro condicional, abrimos paréntesis, ponemos la condición, en este caso que si el número es igual a 5, punto y coma para decirle el valor verdadero, entre comillas es viernes. Si no, ponemos la otra condición, si el número es igual a 6, le decimos que nos diga que es sábado, entonces separamos punto y coma y ponemos sábado, entre comillas. En caso de que no, le metemos otra condicional para el día 7,
decimos que el 7 es igual a domingo, entre comillas, y en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, entonces le ponemos que es un día inexistente. Cerramos las comillas. Y cerramos los paréntesis. Aquí tenemos que cerrar todos los paréntesis que abrimos. Entonces vemos que por los colores podemos ver cuántos paréntesis tenemos que cerrar. Aquí ya vemos que nos aparecen todos los nombres, quiere decir que la función está correctamente con los paréntesis y los colores coinciden. Vamos a aceptar, verificamos que todos los títulos estén correctos y arrastramos la fórmula. Pasamos al punto siguiente, donde nos pueden hallar las ventas promedio según la clasificación que tenemos. Entonces vamos primero a ver, sacamos las ventas totales, las ventas promedio las sacamos utilizando la función promedia, en el rango de números seleccionamos los números que queremos, en este caso el trimestre 1 al 4, y le damos a aceptar. Ahora, para sacar las clasificaciones vamos a utilizar los formatos condicionales de sí. Entonces entramos en la función sí, abrimos paréntesis, miramos el criterio, si las ventas promedio son mayor a 4 millones, hacemos punto y coma. En caso de que esto se cumpla, le decimos que la clasificación sería excelente, siempre entre comillas, y en caso de que esto no se cumpla, le ponemos otro condicional, separamos punto y coma, si decimos el valor de las ventas promedio es mayor a 3.500.000, mayor o igual que nos diga que es bueno. Aquí, ¿por qué no le ponemos el de 4 millones? Porque el sistema automáticamente tiene el otro rango, lo reconoce. Entonces en caso de que el valor sea superior a 4 millones, él automáticamente te va a coger la condición inicial que es el promedio mayor a 4. Aquí, en el caso de que este no se cumpla, seguimos a la par próxima. Entonces decimos que si no es excelente y no es bueno, entonces decimos que si las ventas son superiores o iguales a 3 millones, igual a 3 millones, entonces que nos coloque que es aceptable. Y en caso de que esto no se cumpla, cerramos comillas, ponemos punto y coma, esto quiere decir que ninguna de estas otras condiciones se cumplen, o sea que el valor sería mayor a 3 millones y es insuficiente. Cerramos paréntesis. Y aquí entonces verificamos la fórmula que esté correcta.
cerramos los paréntesis que hemos abierto, vemos que ya estamos con el segundo y falta un paréntesis. Ya tenemos la calificación y ahora vamos a colocar otra vez, utilizando el formato condicional sí, la clasificación numérica. Para esto podemos rodar la fórmula y después vamos a cambiar simplemente el número de la celda que estábamos en la por rodar la fórmula se pasa la I, vamos a utilizar la H. Ya tenemos los mismos rangos y aquí lo que hacemos es que cambiamos el texto que tenemos entre comillas por la clasificación numérica que nos piden. En el caso de excelente lo cambiamos a 1, en el caso de bueno lo cambiamos a 2, en el de aceptable lo cambiamos a 3 e insuficiente lo cambiamos a 4. Comprobamos que esté bien la clasificación, ponemos el formato de número y ahora arrastramos todas las fórmulas. Continuamos con lo que nos piden de ventas promedios máximas. Entonces esto lo hacemos utilizando la función max. El formato de número sería la columna de las ventas promedio. Y procedemos a las ventas promedio mínimas, que hacemos lo mismo utilizando la función min. Colocamos el rango de las ventas promedio. Después nos dicen que contar los vendedores que superen los 4 millones como promedio en ventas. Esto lo vamos a hacer utilizando la función contar si. Buscamos la función contar si. Seleccionamos el rango que serían las ventas promedio, la clasificación numérica, y le decimos que nos busque el número que nos ven en el rango, que sería excelente el número 1. Ahí nos da que tenemos 2 vendedores con esta calificación. Después nos dicen que cuál es la clasificación de vendedor que más se repite, y para esto lo utilizamos, lo vamos a sacar utilizando la función moda o moda 1 dependiendo del computador que estén usando. Seleccionamos el rango de las calificaciones, le damos a aceptar y él nos dice que el valor que más se repite es el número 4, o sea, ventas insuficientes. Seguimos con el porcentaje de vendedores que venden más de 4 millones en promedio. Los vendedores lo vamos a sacar utilizando la función contar. Seleccionamos el rango. Lo importante es que tiene que ser un rango que tenga numérico y él nos va a decir cuántas filas tenemos en ese rango. En este caso serían 27 vendedores. Y ya sabemos que el número de vendedores que superan los 4 millones son 2, y aquí sacamos el porcentaje diciéndole que es el número de vendedores sobre el total de vendedores. Bueno, aquí terminamos la parte de este taller, del ejercicio. Tenemos el 7.41% de vendedores y ahora les corresponde a ustedes hacer la parte del taller práctico.